Bueno, estamos con la doctora Jacquelina Claudia Girini. Ella es especialista en Derecho Inmobiliario y Sucesorio. ¿Cómo estás, Jacquelina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Gracias por venir, por acercarte hasta el estudio y contarnos un poco sobre tu profesión, sobre tu historia. Empecemos a mí siempre por el inicio, ¿no? Que es cómo empezaste vos a ejercer esta profesión. Bueno, te cuento, les agradezco, por supuesto, la convocatoria. Y bueno, en realidad yo comencé de muy joven con el gusto por el derecho. Nací en un pueblo pequeño de la provincia de Santa Fe, en Juncal. Después me mudé a la provincia de Buenos Aires, una ciudad de Colón. Y ahí primeramente estudié docente. Mientras estaba ejerciendo como docente, bueno, siempre me había gustado mucho esto de lo que era la defensa de los derechos. Había comenzado con mis amigas, por decirlo, al principio era como que, bueno, siempre tenía una razón para estar defendiendo a alguien y esa parte me gustaba mucho. Mirá. Entonces comienzo a estudiar en Rosario. Luego, bueno, me casé con Pablo, con el que soy mi marido, el padre de Kiara y Fabricio, de nuestros hijos, y me vine a Buenos Aires. Mientras ejercía docente, yo quería ser abogada, así que comencé de cero nuevamente en la UBA. Sí. Y lo logré. Logré recibirme cuando ya, bueno, tenía a los chicos y había ejercido mi profesión durante años también de docente y, bueno, tuve el orgullo de ser la primera universitaria de la familia y lograrlo en la UBA, lo cual comenzó ahí la parte linda, como digo yo, que es poder ejercer en lo que uno realmente le gusta, que cuando haces lo que te gusta, no trabajas. No es lo mismo, no lo sentís como un trabajo. Totalmente. No lo sentís como algo que te obliga, sino que, bueno, cada parte de la profesión, por supuesto, con el tiempo vas eligiendo qué es lo que vos preferís. Y bueno, y es así que con el tiempo hoy me especializo en lo que es derecho inmobiliario, que me apasiona, y el derecho sucesorio. Al principio, como bueno, nos pasa a todos, estamos ejerciendo en distintas ramas del derecho, pero después encontrás tu vocación. Sin lugar a duda, Jacquelina, cuando uno hace lo que le gusta, lo vive diferente. Totalmente. No deja de ser un trabajo, pero lo vive diferente. Sí, sí. Y hay algo que vos me mencionaste, docente y abogada. Así es. ¿Cómo machean esas dos profesiones? Porque un poquito hablé con vos antes de empezar la entrevista y tenés algo desde esa dulzura que tienen los docentes para hablar, para comunicarse. ¿Cómo lo vinculás con Mirá, la hoy abogacía? Lo pongo muy en práctica porque dentro del derecho inmobiliario me estoy desarrollando como asesora en algunas que otras inmobiliarias conocidas, Rimas Go en San Isidro, Golden House, Century 21 Casabona, Luxterra. En estas inmobiliarias, además de ser asesora legal, también doy capacitaciones a los agentes, a los asesores. Claro. Y bueno, y justamente toda la parte docente, que es la que también me gusta, la sigo, digamos, ejerciendo de alguna manera. Y cuando estudié la carrera docente, bueno, como veníamos, digamos, de épocas en los 80, sí. Fundé, después de muchos años, nuevamente el Centro de Estudiantes, y era ya la presidenta del Centro de Estudiantes, o sea, que siempre de alguna manera estuvieron las dos profesiones vinculadas, exactamente. Claro, claro. Y sí me gusta mucho esto de capacitar, sí me gusta mucho de poder explicar el derecho en palabras claras y que la gente lo entienda, y creo que eso es algo que me quedó también de la profesión de docente. Y Jacquelina, contame, porque dentro del derecho, que hay tantas ramas y es tan variado, ¿por qué elegiste el derecho inmobiliario y sucesorio? Mira, yo creo que tiene que ver un poquito con la historia familiar de cada uno, ¿no? Yo soy hija de inmigrantes y, bueno, mi abuela llegó al país, o sea, de parte de mi papá, con sus hijos, con toda una historia, una carga, porque venían de la guerra, ella tenía como mucho miedo, había perdido muchos familiares, y entonces siempre hablaban de lo importante que era tener su casa propia, su lugar para tener a su familia, y en mi casa se hablaba siempre de lo importante, ¿no?, de la propiedad como un lugar familiar. Entonces, un lugar seguro, un ¿no? lugar seguro donde vos, bueno,
estabas protegido. Claro. Entonces, esto lo escuchabas siempre, es muy común en los inmigrantes, el ladrillo, la casa propia. Claro. Y a partir de todo eso empecé también a tener como mucha empatía con la gente cuando venía al estudio y me planteaba estas situaciones de que de repente vos tenés o tu propiedad en riesgo por algún problema, por una usurpación, o porque no tenés los papeles en orden, o otras veces en una situación más feíta, que es un duelo, por ejemplo, Sí. y que decís, bueno, a ver, ¿qué hago ahora? Entonces, toda esa situación me hacía sentir cerca del cliente. Y bueno, fui por supuesto haciendo posgrados, haciendo cursos, y el derecho inmobiliario, que es algo que contratos me apasiona totalmente, y todo lo que tiene que ver con compras, ventas, con asesoramiento. De hecho, trabajo en equipo con mi hijo, Fabricio, que él es martillero inmobiliario. Ah, mira. Entonces hicimos como una pequeña pyme familiar. Y Jacqueline, contame, porque la persona que nos está viendo le genera, digamos, dudas porque o está buscando una casa para alquilar o tiene una casa para alquilar. Y bueno, surgen esas dudas con el tema del contrato, que a veces hay algunos que con la desesperación o con la ansiedad de terminar ya sea con el alquiler o con digamos, para alquilar, no lee a veces el contrato. ¿Algún tip, algo que vos le quieras decir a esa persona que está en esta situación? Mira, yo siempre digo lo mismo. Un contrato nunca se puede hacer y leer de un día para otro. Primero, los profesionales necesitamos nuestro tiempo, porque también hacer nuestras correcciones. Y es imposible al momento de la firma leer un contrato. El contrato se lee con anterioridad. Está probado que primero, una primera lectura, no hay manera que comprendas. Claro. Te vas a encontrar con términos diferentes. Entonces, es muy importante que el contrato lo haga, por supuesto, tu abogado, con todas aquellas inquietudes que vos tengas, Sí. y que te reúnas con anticipación a conversar sobre las distintas cláusulas. No solo lo que está escrito, es decir, sino entender lo Claro. que está escrito, y cómo también una cláusula con la que viene, con la que sigue, está relacionada, y entenderlo, porque más allá de lo que está, digamos, puesto en un papel, yo tengo que entender esa relación que voy a tener con la otra persona. Claro. Y cómo va a estar esa relación entre ambas personas regulada. Entonces, yo eso siempre trato de explicarlo con palabras claras, sin utilizar términos que de pronto el cliente pueda o no tiene por qué conocer, Claro. pero que sí va a tener que aplicar. Y creo que eso es sumamente importante, que cuando el cliente se va del estudio se vaya entendiendo la relación jurídica que va a tener con la otra persona, ya sea en un contrato de compraventa, en un contrato, en un boleto, en un contrato de alquiler, o incluso en cualquier otra relación jurídica que esté atravesando. Claro, porque a veces uno piensa que el abogado es para el momento en donde hay un problema grave, ¿no? Claro. Pero como vos mencionás, también es importante tener un abogado para leer el contrato, para que te lo Totalmente. explique, para que te lo baje a tierra, ¿no? Justamente, para que entiendas. Y además esto, yo soy muy de insistir en lo que es el derecho de prever, no esperar al problema. Es decir, por supuesto, bueno, obviamente cuando hay un problema uno tiene que recurrir a un abogado, pero prever ese problema. Una de las maneras es con el tema de los contratos, consultando, asesorándose, y también, es decir, tratar de entender lo que quiero y cómo lo quiero, para poder transmitírselo al letrado, al abogado, y que a su vez el abogado te pueda transmitir, Claro. que vos entiendas, que después se plasme en un contrato con las palabras legales correspondientes. Bueno, pero como bien dijiste, primero bajemos a tierra. Digamos, el abogado obra medio como de traductor, ¿no? Entre Exacto. el cliente y la terminología. Y la terminología, la situación. Hoy, por ejemplo, bueno, en nuestro país cambia constantemente las leyes. Sí. Entonces, de repente se te terminó un contrato de alquiler con la ley anterior y hoy tenés Claro, un ¿qué contrato pasa en ese momento? con el DNU. Entonces, tenés que explicarle justamente al cliente, por más que las partes locador y locatario sigan siendo las mismas, vos le vas a tener que explicar que ciertas condiciones que se habían cumplido con el contrato anterior, bueno, no son necesarias, o variaron o cambiaron, o incluso se dejaron
más libertades para que las partes puedan establecer el convenio con el que quieren llevar adelante esa relación jurídica. Y eso es muy importante. Totalmente. Porque la persona, digamos, te vuelvo a repetir, tiene que salir de un estudio jurídico entendiendo la situación. No son necesarias las palabras muy difíciles, aunque después las tengamos que emplear, si no las entendés. Es que hay muchas personas que también pecan de agarrar el celular y empezar a buscar información, como Claro. pasa cuando te duele, viste algo y salís a buscar qué es este dolor, que es un error terrible, porque lo importante es ir con un profesional que te lo explique, que te lo lo traduzca. Ahora, también está el otro lado, que es la gente que está por comprar, que tiene o que pudo acceder a comprar, o que tiene la posibilidad también de vender, ¿no? Ahí, ¿qué rol cumple el abogado? Mira, ahí es un rol fundamental. Primero, cuando vas a comprar o vender, venís de una situación, ya sea que vas a vender la casa de la familia, por ejemplo, donde tenés todos tus recuerdos, o vas a comprar tu primera vivienda. Entonces, no solo es un negocio jurídico, juegan los sentimientos. Claro. Juegan mucho los sentimientos. Entonces, es como más difícil enfocarte pura y exclusivamente en el negocio y también te genera una situación de mucho nerviosismo. Es muy importante que entonces el cliente te diga, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Por ejemplo, tenemos que chequear que la persona que está vendiendo la propiedad sea el titular de esa propiedad. Bien. Y si lo es, ¿en qué carácter? Porque vos podés ser titular de una propiedad porque tenés la escritura, sos el dueño, o porque sos un heredero, por ejemplo. Claro. O porque te hicieron una cesión, o sos un heredero testamentario. Digamos, lo importante primero es chequear la información de quién vende. De quién vende. Sí. Que la propiedad esté en condiciones de venta, Ok. es decir, que no tenga un embargo, una hipoteca, que se pueda disponer de ese bien, Sí. y que esa persona que venda, a su vez también no esté inhibido y que pueda disponer del bien. Perfecto. Entonces tenemos que investigar todo en conjunto para después poder llevar adelante el negocio, que después, por supuesto, viene la parte importante, obviamente, negociar el precio, Claro. ver, bueno, desde ya que la propiedad esté en condiciones que vos digas, pero es lo que vos estás viendo. Bien, Más allá bien. de lo que vos ves, lo ve el profesional. Y también, por supuesto, para sentarte a organizar tus gastos, porque no es solamente el valor de la propiedad. Vos vas a vender una propiedad, tenés que tener en cuenta que toda venta va a terminar en una escritura. Claro. Esa escritura traslativa de dominio que te pasó el dominio a vos, Bien. tiene un costo a través de un escribano público. Perfecto. Que es el costo de los sellados. Si la propiedad estaba en sucesión, tenés el costo de los abogados, tenés el costo del agrimensor en algunas situaciones, entonces más la comisión inmobiliaria, de manera que vos te tenés que organizar que al momento que se produzca la compraventa hayas previsto todos los gastos y toda la situación jurídica, entonces llegás tranquilo. Tranquilo. ¿Qué es lo que la gente quiere? Llegar tranquilo Tranquila. al momento de la firma. Entonces, bueno, ya hemos escuchado, digamos, la importancia que tiene como rol clave los abogados para ya sea alquilar o ya sea para comprar. Jacquelina, contame a mí y a la gente que nos está viendo, ¿cuáles son tus redes sociales para poder contactarte y, bueno, ponerse en contacto con vos? Bueno, les cuento que en Instagram es @JaquiGirini. También tengo el Instagram del estudio, @Estudio Jurídico Girini. Y mi Facebook es Jacquelina Girini. Bueno, Jacquelina, muchas gracias por estar acá presente y, bueno, por toda la información que nos diste, que es sumamente valiosa. Y bueno, de nuevo, gracias. Muchas gracias a vos, gracias a Cara por esta convocatoria, por este espacio. Y bueno, espero haber sido clara y haber podido colaborar con el público. Muchas gracias. De nada.